¿Piensas que una mujer casada se siente atraída porque le falta algo? No, muchas veces se siente atraída porque contigo su sistema nervioso descansa. Y lo más inquietante es que tú no tienes que hacer nada especial. Si alguna vez has vivido esto, una mujer que ya tiene familia, que no coquetea de forma evidente, que no cruza límites, pero cuya mirada se queda un segundo más de lo normal, no es porque quiera traicionar, es porque de repente se siente ligera. Y tú también lo notas extraño, no dijiste nada brillante, no intentaste impresionar, no hiciste ningún movimiento. Lo que la hizo detenerse no estuvo en tus palabras, estuvo en el ambiente que llevabas contigo. La mayoría de los hombres, al escuchar mujer casada atraída, reaccionan rápido, que no es feliz, que es egoísta, que le falta lealtad, que el otro hombre sabe seducir. Son respuestas rápidas, cómodas, pero ciegan un detalle clave: muchas mujeres casadas no buscan a otro hombre, buscan un estado interno que ya no pueden permitirse vivir a diario. En el matrimonio cargan demasiados roles al mismo tiempo: esposa, madre, mediadora, la que recuerda fechas, pagos, responsabilidades, la que mantiene la calma. Y cuando tú apareces, lo que ellas tocan no es un hombre nuevo, es un silencio interno. Un silencio que las descoloca. Aquí está el punto que muchos no quieren aceptar: el silencio en casa y el silencio en la mente no son lo mismo. La estabilidad que las atrae no es frialdad, ni dinero, ni liderazgo teatral, ni pose de alfa. Eso se puede imitar. Lo que no se puede fingir es tu ritmo interno frente a la tensión. Cuando ella dice algo que podría generar conflicto, tú no te defiendes. Cuando la emoción se mueve, tú no reaccionas de inmediato. Cuando hay vacío, no lo llenas por ansiedad. Estás ahí, como un pilar. Un pilar no es llamativo, pero transmite seguridad. Esto no es poesía, es fisiología. Imagina su día: hijos inquietos, pareja distante, casa desordenada, mensajes de trabajo, expectativas familiares, nadie equivocado del todo, pero ella agotada. Luego te encuentra en un espacio normal, sin drama, sin promesas. No dices yo te entiendo, no juegas a ser salvador, no intentas ser especial. Simplemente estás. Ella lanza una frase cortante, tú no reaccionas. Ella se queda callada, tú no corres a llenar el silencio. Y en ese instante, su cuerpo registra algo raro: aquí no tengo que sostener nada. No es amor, no es deseo, es alivio. Y aquí está lo peligroso: el alivio suele confundirse con atracción. Muchas relaciones no carecen de amor, carecen de un espacio donde respirar. Un hombre puede ser responsable, presente, correcto, y aún así transmitir cansancio. Cuando un hombre se agota, suele irse hacia dos extremos: se cierra o controla. Ambos obligan a la mujer a adaptarse constantemente. Por eso, cuando ella se cruza con alguien que no la empuja ni la jala, lo siente como algo extraño. Ese algo raro es la chispa real. Pero atención, no es una chispa para quemar nada, es una señal para mirar tu verdadera capacidad: ofrecer calma sin apropiarte. La estabilidad que funciona es no arrastrar a otros a tu mundo emocional. Muchas mujeres casadas ya viven rodeadas de emociones, preocupaciones, culpas, responsabilidades. Lo que las detiene es sentir que contigo nada se suma. No más peso, no más deuda emocional, no más necesidad de responder. Y aquí está algo que solo un hombre maduro entiende: lo más raro hoy no es el dinero ni el discurso bonito, es una mente que no exige ser sostenida. Esa es la verdadera estabilidad. Muchos usan la palabra estable sin entenderla. Aquí tiene tres capas muy claras: estabilidad en la reacción, escuchar sin juzgar, no entrar en pánico ante el malentendido; estabilidad en los límites, no acelerar la cercanía, no usar lo personal como atajo; estabilidad en la dignidad, no necesitar ser elegido para sentir valor.
La mayoría solo intenta la primera capa, pero lo que realmente toca a una mujer casada vive en las otras dos. Hay algo incómodo que debes aceptar. Estas mujeres detectan rápido al hombre que quiere. Una mirada de más, un mensaje nocturno, una pregunta disfrazada de interés, todo eso activa alarma. No porque sean más morales, sino porque saben lo que pueden perder. Por eso confían cuando tú no usas su vulnerabilidad como oportunidad. Escucha sin tomar, observa sin avanzar, respeta sin reclamar. Y la paradoja es esta: cuando no avanzas, empiezan a pensar en ti. No porque te deseen, sino porque no saben cómo ubicarte. Y eso tiene poder. La estabilidad no pide nada a cambio. Y justo por eso, deja huella. No es cuando ella empieza a fijarse en ti, es cuando empieza a ponerte a prueba, cuando se revela si tú eres realmente estable o no. La estabilidad no se muestra cuando todo va bien, se muestra cuando aparece la ambigüedad. Hay algo que pocos dicen con claridad: una mujer casada casi nunca avanza de forma directa. No cruza límites, no invita explícitamente, no abre la puerta de par en par. Lo que hace es crear situaciones ambiguas. Ambiguas para observar, ambiguas para poder retirarse, ambiguas para no perder su posición si algo se descontrola. Y aquí es donde la mayoría de los hombres tropieza. No porque sean malos, sino porque entienden mal la ambigüedad. La ambigüedad no es una invitación, es una prueba de seguridad. Ella no está preguntando si tú la deseas, está observando cómo reaccionas cuando nada es claro. Y tu reacción dice más que cualquier palabra. Hay 3 respuestas típicas que hacen que muchos hombres pierdan toda su presencia sin darse cuenta. La primera es avanzar apenas perciben una señal. Responden más rápido, preguntan más, intentan profundizar la conversación. Desde fuera parece interés, pero desde dentro es falta de autocontrol. En la mente de una mujer casada eso activa una alerta silenciosa: este hombre va a necesitar más de mí de lo que yo puedo cargar. No es arrogancia, es cansancio acumulado. La segunda reacción es la pose moral. Respuestas correctas, distancia exagerada, actitud de yo soy distinto. Eso no transmite solidez, transmite actuación. Y una mujer que ya vive en múltiples roles detecta rápido cuando alguien está representando un papel. La tercera reacción es la más peligrosa: bromear cruzando el límite. Frases medio en broma medio en serio, comentarios condicionales, insinuaciones disfrazadas. Basta una frase para pasar de hombre estable a hombre con intención. Y cuando ese rótulo aparece, no hay vuelta atrás. Lo que hace diferente a un hombre realmente estable no es el silencio absoluto ni la evasión. Es mantener el mismo ritmo. No acelerar, no cambiar el tono, no usar información personal como ventaja. Si ella habla de su familia, escucha sin profundizar. Si pregunta tu opinión, respondes con claridad sin suavizar para agradar. Si desaparece unos días, no persigues. Esa coherencia desconcierta, porque el cerebro está acostumbrado a que cuando alguien abre una rendija, el otro avance. Pero tú no lo haces. No avanzas, pero tampoco desapareces. Y ahí nace la verdadera tensión. Este tipo de estabilidad toca algo muy profundo: el respeto por la autonomía emocional de ella. En muchas relaciones, incluso sanas, la mujer vive regulando emociones ajenas. Cuando se encuentra con alguien que no le pide ajuste, no le pide respuesta, no le pide sostén, su sistema nervioso registra seguridad. No es romántico, no es dulce, pero es potente. Hay un detalle cotidiano donde muchos hombres se delatan: el silencio. Cuando ella se queda en silencio 1 o 2 días, el hombre inestable entra en diálogo interno, imagina escenarios, busca corregir algo. El hombre estable ve el silencio como un estado neutro. No lo interpreta como amenaza ni como pérdida, y esa calma ante la retirada es lo que provoca el regreso.
No porque ella extrañe, sino porque no entiende cómo alguien puede estar bien sin su atención. Aquí hay una verdad incómoda, no toda atención necesita ser gestionada. La mayoría solo necesita pasar. Cuando intentas retener, conviertes la calma en presión. Y la presión es justo lo que ella quiere evitar. El hombre maduro entiende que su valor no depende de ser elegido. Y esa independencia se siente. Cuando las pruebas se vuelven más sutiles, aparecen frases aparentemente inocentes. ¿Tú qué harías en mi lugar? A veces no sé por qué vivo así, hay cosas que no puedo decir en casa. Este es el borde real. Muchos hombres se colocan en el rol de quien entiende mejor, de quien consuela más, de quien ocupa un espacio que no le corresponde. El hombre estable escucha sin ocupar, acompaña sin invadir, responde sin tomar posición emocional. No es frialdad, es claridad. El mayor error aquí es confundir confianza con acceso. Que ella confíe en ti no significa que te esté dando permiso para acercarte más. Usar esa confianza para avanzar es destruir exactamente lo que la generó. En el momento en que cruzas esa línea, todo lo anterior se reescribe como intención oculta. Y aquí viene lo que muchos no quieren aceptar: la estabilidad real no busca desenlace. No necesita cerrar la historia. No necesita validación. Se mantiene intacta incluso cuando la interacción disminuye. Y justo ahí, sin forzar, sin empujar, sin reclamar, es cuando empieza la comparación interna más profunda. Y ese es el punto donde todo se vuelve más complejo. Lo que hace que todo cambie no es la emoción, es la comparación interna silenciosa. La comparación no ocurre afuera, ocurre dentro de la mente. Mucha gente cree que una mujer casada compara hombres, quién es mejor, quién entiende más, quién cuida más. La realidad es más incómoda. Ella no te compara con su pareja, compara cómo se siente viviendo en dos estados distintos. De un lado está la vida cotidiana, responsabilidad, deber, repetición, conversaciones que siempre resuelven problemas. Del otro lado hay momentos pequeños, no tener que responder, no tener que sostener, no tener que justificarse, no tener que tensarse. Cuando el cerebro toca esa diferencia, no pregunta quién es mejor, pregunta cómo estoy viviendo. Y esa pregunta es peligrosa. La estabilidad no crea drama, crea un vacío de conciencia. Un vacío sin forma, sin culpables, sin intención, pero que deja al descubierto un cansancio que llevaba años escondido. No porque tú seas superior, sino porque no le pides que sea algo para ti. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar: cuanto más estable eres, más fácil es que te conviertas en un espejo incómodo. No porque seduzcas, sino porque no necesitas que ella te confirme. Ese tipo de presencia expone algo que muchos prefieren no mirar. Hay un momento muy concreto donde esto empieza a pesarle a ella, y casi ningún hombre lo nota. No es durante la conversación ni durante la risa, es cuando ella vuelve a casa. Todo sigue igual: la rutina, las preguntas, el día siguiente, las obligaciones. Pero aparece una frase mínima dentro de su cabeza: entonces también se puede vivir más ligero. No piensa quiero a ese hombre, piensa olvidé esta sensación. Y ahí nace el conflicto real. Porque recordar algo que habías olvidado duele. La estabilidad activa un miedo profundo, el miedo a haber perdido una parte de sí misma. Y cuando ese miedo aparece, la primera reacción no es avanzar, es protegerse. Ella se distancia, reduce el contacto, se convence de que exagera. Muchos hombres interpretan eso como pérdida de interés. No lo es. Es una retirada hacia adentro. Ella no se aleja de ti, se encierra con sus propias preguntas. Aquí es donde muchos hombres rompen su propia presencia. Al notar distancia, intentan acercarse más o se retiran por orgullo. Ambos movimientos rompen la quietud. La estabilidad no es inmovilidad, es mantener el ritmo cuando el otro se mueve.
Tú no te alteras cuando baja la interacción, no lo conviertes en una historia personal. No necesitas demostrar que sigues bien, porque ya lo estás. Y esa calma hace que la comparación interna de ella se profundice. Hay algo que incomoda decir: la estabilidad no es moral ni inmoral, es neutral. No empuja a nadie, no arrastra a nadie, solo revela. Revela quién vive desde la coherencia y quién vive sosteniendo un papel. Y cuando alguien se da cuenta de que ha vivido demasiado tiempo actuando, aparece incomodidad. No todos tienen la fuerza para mirarla de frente. Algunos retroceden, otros la niegan, otros la justifican. Eso no habla de ti, habla de su límite. Hay otro detalle fino: tú no necesitas aparecer constantemente, pero cada vez que apareces eres el mismo. No cambias de tono, no cambias de trato, no cambias de nivel. Esa coherencia crea un punto de referencia extraño en la mente ajena. No para desearte, sino para medir estados internos. Te conviertes en una unidad de comparación sin haberlo pedido. Y el cerebro humano es extremadamente sensible a la coherencia. Empieza a usar tu presencia como medida, no del otro hombre, sino de cómo se siente consigo misma. Aquí hay un riesgo silencioso para ti: empezar a creerte importante en su historia. Pensar que eres especial, distinto, central. En el momento en que necesitas un rol en su conflicto interno, dejas de ser estable. La estabilidad real no necesita nombre dentro de la narrativa de otro. Tú no eres el protagonista de su dilema, eres solo la superficie que refleja. Y una superficie que refleja de verdad no se queda con la imagen. Hasta ahora hemos hablado de atracción, pruebas, distancia y comparación interna. Pero queda un momento final, casi invisible, donde ella toma una decisión pequeña que lo cambia todo. No se dice, no se actúa, no se comparte. Y entender ese instante es lo único que separa al hombre estable del hombre que se pierde a sí mismo sin darse cuenta. Si esto te resuena, suscríbete al canal y sigue escuchando. No todos llegan al último umbral, pero el hombre estable no necesita saber si lo ha cruzado o no. El momento decisivo nunca se anuncia. No es una confesión, no es un gesto evidente, no es una conversación clara. Ocurre en un instante cotidiano, cuando ella está sola. Y en su mente aparece un pensamiento breve, casi imperceptible: no puedo permitirme ir más lejos, o tengo que volver a mi vida, o a veces necesito vivir de otra manera. Tú no escuchas esa frase, nadie te la comunica, pero ahí termina realmente la historia. La diferencia profunda entre el hombre estable y el hombre que necesita resultados es esta: la mayoría necesita una señal, una confirmación, una conclusión. El hombre estable no. No porque sea frío, sino porque entiende que este tipo de historias no están hechas para cerrarse. En el momento en que necesitas un desenlace, entregas a otro el poder de definir tu valor. La estabilidad no intenta cerrar nada, deja que todo se cierre del otro lado. Y aquí aparece la paradoja: precisamente porque no necesitas cerrar, en su memoria tú no quedas cerrado. No porque te idealice, sino porque no forzaste una forma final. Hay una verdad difícil de aceptar: no toda atracción necesita llegar a algún lugar. Algunas cosas solo necesitan existir. Ella puede distanciarse, volverse correcta, reducir el contacto, pero lo que tú representaste no desaparece. Se convierte en un estándar silencioso. No para buscarte, sino para mirarse a sí misma. Por eso los hombres estables rara vez generan rechazo, generan recuerdo. Si ella vuelve a su vida y empieza a vivir de manera ligeramente distinta, con menos tensión, menos resignación, menos desconexión, tú no pierdes nada. No eras un reemplazo, eras un punto de conciencia. Y si vuelve y todo sigue igual, tu estabilidad llegó hasta donde ella podía llegar. Eso no es un fracaso, es un límite ajeno. Hay un instante muy sutil, cuando ella retoma el contacto, pero desde otro lugar. Menos ambigüedad,
menos intimidad, más corrección. Muchos hombres ven eso como retroceso. El hombre estable lo ve como el equilibrio regresando a su sitio. No hay lamento, no hay impulso por recuperar nada. Porque la quietud solo funciona cuando no exige recompensa. Aquí se revela la diferencia final entre el hombre que se controla y el hombre que es estable. Algunos respetan límites por miedo, otros por moral, otros por imagen. El hombre estable los respeta porque no necesita cruzarlos para demostrarse nada. No convierte la atención en trofeo, no convierte la emoción ajena en posesión. Sabe que todo lo que exige cruzar un límite para existir no vale el precio interno que se paga. Esta estabilidad no te hace deseado por muchas mujeres, te hace necesitar menos ser deseado. Y cuando un hombre deja de necesitar ser deseado, empieza a vivir en su propio ritmo. Un ritmo que no crea adicción ni drama, pero genera algo muy raro, confianza inconsciente. No para que alguien se entregue, sino para que puedas ser quien es indefensa cuando está cerca de ti. Puede que en tu vida haya mujeres casadas que se detengan un poco más cuando están contigo. No porque seas mejor que otros, sino porque no tomas nada de ellas. Y si puedes mantener eso intacto, sin importar hacia dónde sigan ellas, tú sales de la escena entero. Sin orgullo, sin culpa, sin herida. Simplemente, en tu lugar.